Al menos una vez al año, mi hermano pequeño me envía un mensaje para preguntarme cómo lucir una barba más tupida. Al igual que yo, tiene una barba irregular y todos los años le digo exactamente lo mismo. Si no estás hecho para que te crezca el vello facial, simplemente no sucederá. Claro, puede que tu barba se llene a medida que envejezcas, pero eso es parte de tu genética como el hecho de que sea irregular. Aunque puedes hacer que una barba con huecos parezca más poblada, lo primero que tienes que hacer es aceptar lo que tienes. No conseguirás que tenga más volumen deseando que aparezca más vello. Dejar la barba crecer es una tarea que comprende diversos factores, desde la genética hasta los cuidados diarios. Pero, para muchos hombres, cultivar la barba es considerado un hobby, un arte o hasta un estilo de vida. Olvídate de la lámina para afeitar por un buen tiempo. Sin ella, tus pelos van a comenzar a crecer de acuerdo con las características de tu piel y de tus genes, dando forma a la barba. Recuerda, la velocidad del crecimiento de los pelos puede variar de hombre a hombre. Puedes descubrir que tienes una barba irregular y escasa. En estos casos, adaptar tu forma, moldeándola cuando sea necesario, puede ser la mejor solución. También puedes buscar a un dermatólogo. Él sabrá decirte cuáles son los cuidados más adecuados de acuerdo a tu genética. Así como el cabello, la barba también acumula impurezas en el día. Sumado al contacto con los alimentos y las secreciones del cuerpo, el cuidado debe ser el doble. Así, mantener una buena higiene diaria es fundamental. Lavar siempre la región al despertar, a la hora del baño y después de las comidas y actividades físicas. Más que un truco, es un consejo. La mayoría de las barbas son subestimadas por sus propietarios al pensar que no cuentan con una densidad adecuada o al ver que algunas zonas no son completamente cubiertas por el vello facial y esto les hace que tiendan a afeitarse antes de tiempo, sin llegar a descubrir su auténtico potencial. Por ello, siempre se recomienda no tocar la barba, incluso no recortar nada en las primeras 4 semanas. Sí, como lo escuchas, 4 semanas. Es el tiempo que suele llevar que las diferentes zonas de vello se conecten y puedas tener una visión clara de cómo puede llegar a ser. Si el objetivo es lucir una barba espectacular, por supuesto hay que dejarla crecer. Pero si simplemente prefieres llevar un vello facial corto sin enfatizar los huecos, entonces adopta un look de barba perenne con una buena afeitadora eléctrica o con tu recortadora de barba para la zona inferior. Así, los huecos no se notarán tanto. Si te la dejas crecer, deberías optar por productos de acondicionamiento y peinado de mayor fijación. Un bálsamo fuerte ayuda a controlar los vellos más rebeldes y te permite peinar esos mechones más largos por encima de las zonas irregulares. Además, los bálsamos para barba suelen contener ingredientes nutritivos como el karité y los aceites esenciales que pueden ayudar a promover el crecimiento mientras mantienen tu barba en un buen estado. Cultivar una barba requiere trabajo y atención, pero eso no significa dejarla crecer de forma descontrolada hasta el tamaño que se quiere. Recuerda de recortar los pelos de las mejillas y del cuello con cierta frecuencia, dando forma a tu afeitado. Atención a los laterales y a los pelos sueltos, ellos también forman parte de la barba. Invierte en peines para barba y tenlos siempre a mano. Su uso con cierta frecuencia hace que los pelos queden bien alineados, trayendo un aire más presentable y bonito para todo el rostro. Como sabemos, los efectos positivos del deporte son innumerables. No obstante, estudios apuntan que el ejercicio de alta intensidad en cortos intervalos de tiempo tienen efectos sobre el aumento de la testosterona, por ejemplo, el ejercicio con pesas. Además, cualquier ejercicio mejora la circulación de la sangre, circulación encargada de llevar vitaminas y proteínas hacia los folículos pilosos que conforman el crecimiento del vello. Todos sabemos que vivimos en un mundo acelerado y que el estrés está presente a cada minuto de nuestras vidas. El estrés tiene efectos negativos sobre los niveles de testosterona. Además, constriñe los vasos sanguíneos, haciendo que la raíz del vello facial reciba menos nutrientes, e incluso el estrés se encuentra asociado a la pérdida del cabello. Así que ya sabes,
Quizás vaya siendo hora de tomarse las cosas con más calma, aunque siempre es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Has probado a meditar 5 minutos al día? El descanso es esencial para mantener un cuerpo sano. Nuestro cuerpo requiere por norma general al menos 7 horas para mantenerse en plena forma, básico para una vida saludable. ¿Ya estás listo para aplicar todos estos consejos y tener una buena barba?